grabando intros XD, pero no quiero hacerla larga, así que empecemos con el cap. Todos viendo cómo llegó Bali después de la explosión que ocasionó por la técnica explosiva, donde dejó a Cocabiel desintegrado y el dragón emperador blanco retirándose por la muerte de Cocabiel y llevando a Fred con Azazel para que le informe lo que tramaba Cocabiel, mientras en la academia en la noche Comorrías castigaba a Kiba por desobedecerla de sus órdenes al día siguiente. En la tarde en el club todos estaban ahí y Kazuma y Comorrías les decía que tenían una nueva pieza diciendo su nombre es Shinobi, y como Akeno decía que se llevarán bien con ella, y como Issei y Asia se sorprendida por la noticia y que los demás decían que recién se habían enterado de la noticia, y como Shinobia decía que se había unido al club por enterarse de la muerte de Dios antes que Kazuma lanzara su técnica de explosión, y como ella decía que le rogó a Rías para que se uniera al club Kazuma, por eso te volviste demonio. No pensé que la niña creyente de la iglesia rogara para volverse un demonio, jajajaja. Rías, detente Kazuma, no te burles de Shinobia. Kazuma, tú no me mandas, Rías Gremory, solo soy un aliado de ti, no soy de tu clan para que me des órdenes. Issei, pero ¿qué le dices a la presidenta? Kazuma, tú también callado. Issei, solo los fui a ayudar por el alojamiento que me dieron tus padres, sino como les explicaba que su hijo estaba muerto. Kazuma retirándose del club antes de llegar a la puerta. Rías, Kazuma, ya te conseguí un lugar donde quedarte, dándole una nota y que Shinobia se quedara contigo mientras le consigo un lugar donde quedarse. Kazuma, está bien porque me tendré que quedar con ella, pero me da igual, retirándose con Shinobia al lugar donde nos íbamos a quedar, pasando por la casa de Issei diciendo a los padres de Issei que ya tenía un lugar donde quedarme y que me retiraré. Y gracias por dejarme vivir con ustedes, despidiéndome de ellos. Llegando a la casa, entrando Kazuma, yo me iré a la habitación con más espacio. Ella asintiendo, estando en la sala. Kazuma, ¿qué pasó con la otra, tu compañera? Ella contando que como ya sabía la verdad sobre de la muerte de Dios, no le dejarían volver a la iglesia por la información que sabía y que la tomarían como hereje y la votarían, y con Irina que se despidió de ella entregando las Excaliburs, y como ella le reclamaba por unirse a los demonios y cómo subía al avión. Y eso es todo, diciendo Kazuma, por eso decidiste unirte a los demonios, pero ya vámonos a dormir para ir a la academia. Chao, no te quedes, despiértate, hará daño. Al siguiente día, pasando las clases, todos estando en el club, y como Rías les decía, como el líder supremo de los ángeles caídos estaba en su territorio y como estaba cerca de Issei, y como más decía que mañana todos tendrán que venir a la piscina. Al siguiente día, todos estando en la piscina, Kazuma, como me convencieron de venir aquí, recordando que Issei le dijo que verían a todos en traje de baño, y Kazuma aceptando acierto, por eso acepte. Kazuma saliendo de su espacio mental, escuchando a Rías decir que si limpiaban toda la piscina los dejarían utilizarla, todos yendo a los vestidores para cambiarse a su traje de baño. Kazuma viendo como Issei salir rápido después de las palabras de Kiba, que fueron un poco medio del otro bando, saliendo él también por miedo que Kiba sea del otro bando después de salir afuera, viendo como Rías y Akeno estaban apegadas a Issei, y como Issei enseñaba a nadar a Koneko, y como Rías y Akeno competían para tener la atención de Issei. Kazuma quería más aburrido, pensé que sería divertido viendo a chicas en bikini, pero no siento nada. ¿Y dónde estará Shinobia? No la vi en todo este rato, escuchando un sonido atrás del volteando, viendo cómo era arrastrado atrás. Kazuma poniéndose alerta por si era un enemigo, viendo que era Shinobia. Kazuma, ¿qué haces aquí, Shinobia? Ella respondiendo como era la primera vez usando este tipo de prendas, me demoré en ponérmelas. Kazuma, ¿acaso en la iglesia no les dejaban utilizar ese tipo de prendas? Shinobia, no, realmente nunca estuve interesada en este tipo de prendas y actividades. Cuando acabé de ponerme el traje me quedé pensando en algo. ¿Y qué pensabas? Kazuma, Satou, quiero hablar contigo de algo muy serio. Kazuma, solo llámame Kazuma, no me gusta que me digan por mi apellido. ¿Y de qué quieres hablar? Está bien, Kazuma, voy a empezar. Nota de autor: en este momento Kazuma dejará de ser virgen o algo sucederá. Fin de nota de autor. Shinobia, ¿te gustaría tener un bebé conmigo? Ahora sí, por fin soy popular. A ver si entendí bien. ¿Me lo podrías repetir?
Zenobia, te dije si quisieras tener un bebé conmigo, ¿entendiste lo que dije? Kazuma está bien, diciendo con un sonrisa, pero ¿por qué tanto interés en mi Zenobia? Si voy a tener un hijo quiero que sea con alguien como tú con grandes habilidades. Pensé decírselo a Issei por el emperador rojo que tiene en su interior, pero tú me atrajiste más como derrotaste al ángel caído de alto rango. Quiero que herede esos genes tan peculiares que tienes. Tenemos suerte de que estemos solos aquí, así que empecemos. Tirándose encima de Kazuma antes de que pase algo, viendo como la puerta se abría y a los demás integrantes del club Kazuma. Pasando ese momento estando en el club, como hablaban de lo que estaban a punto de hacer Kazuma y Zenobia, pero antes de seguir con su conversación, todos viendo como un círculo se abría en medio club y salía Circeps y Gracia y decía que tenían una bonita conversación, también diciendo que es todo un honor de tener a la portadora de Durandal y que espero que sigas sirviendo a mi pequeña hermana en su clan. Zenobia, si el mismo rey demonio Lucifer lo dice, será un gran honor servir a Ria. Circeps, solo vine porque se acerca las juntas de la escuela y como mi hermana se desempeña en la academia que estudia y que nuestros padres vendrá a verte, Rías, pero porque estás aquí tienes mejores cosas que hacer que estar aquí y también tienes que cumplir tus labores como rey demonio. Circeps, para nada, esto es parte de mi labor como rey. Queremos que la junta de facciones se realice en esta escuela, pasando unas horas hasta la noche donde se habían retirado y pasando la charla que tuvieron Issei con Circeps y como Ria se enojaba que se quedara de dormir con Issei en su cuarto. Pasando a otra escena, Kazuma, después de escuchar que la junta de facciones se realizaría en la academia, se fue a entrenar mejor su arma divina. Antes que siguiera continuando, escucharía una voz o más un ruido a su espalda, viendo a una sombra pasando por la oscura noche. Kazuma, pero ¿qué era eso? Retirándose por si algo malo pasaba a su casa, durmiendo hasta el siguiente día, pero antes un sombra vería cómo se iba. Persona desconocida, creo que sería bueno averiguar más. Es el mismo lugar, solo con cambios de dónde vengo, pero también será destruido. Ajajajaja. Al siguiente día, viendo cómo Kazuma se encontraba con Issei y los demás antes de entrar a la academia, viendo a un chico con pelo albino que se acercaba hacia ellos diciendo: tú eres el emperador rojo y tú el chico que derrotó a Kokabiel. Kazuma y Issei, mi nombre es Bali, soy el emperador blanco. Acercándose a Issei, pero antes de tocarlo, como Kiba y Zenobia ponían sus espadas en el cuello de Bali diciendo que se retirara. Bali, está bien, pero antes Issei, tú debes estar en los rankings de poder como en el 1500 y tú, Kazuma, como entre los 100. Issei Oudo es una persona muy valiosa, deberías entrenar mejor. Rías Gremori pasando su charla y tú, Kazuma, espero tener un batalla una vez retirándose en el aula, pasando algo parecido como en la historia, pero en vez de que Zenobia le dijera a Issei lo de practicar para ese momento, se lo dijo a Kazuma, y como los amigos de Issei puteaban a Kazuma y como él los tumbaba en el suelo dejándolos inconscientes, pasando unos cuantos minutos hasta que empiece la clase y como los padres estaban viendo cómo sus hijos hacían cosas con la arcilla y como Issei hacía la imagen de arcilla de Rías y todos se amontonaban para ver lo que hizo Kazuma. Por eso Doma se emocionan viendo que hizo, que era su lanza, pero en miniatura. Da igual. Pasando eso hasta que Kazuma escuchaba que decían que había un chica en un cosplay de maga yendo para ver, viendo a la chica pelinegra como hace una presentación de su traje y viendo cómo llegaba los del clan Gremori y como los del clan Citri también venían para calmar y sacar a las personas que veían a la chica y como le dedica Sotana Sona y abrazándola y pasando una escena muy vergonzosa para la opinión de Kazuma y como veía la pequeña charla de la chica conocida como Serafal, hablaba con Rías y preguntaba si ese es el emperador rojo y el otro era ese chico enmascarado que derrotó a Raiser. Si ella acercándose y hablando con Issei, Kazuma, mejor me voy, no quiero perder mi tiempo, y como Serafal lo agarraba y preguntaba a dónde iba con un sonrisa, Kazuma solo estaba saliendo este lugar porque tengo cosas que hacer. Rías, Kazuma, no puedes hablar a uno de los 4 satanes. Azi, Serafal, no importa, solo quería preséntame a ti y que me llamaras Serafal.
Vaya, Kazuma está bien, retirándose, pasando las cosas como el padre de Rías y el hermano venían a su casa de Issei a pasar como una conversación. Al siguiente día, todos estando enfrente de una puerta, Rías diciendo que sacarían a un alfil que era muy poderoso y por eso estaba encerrado porque no sabía usar su poder y era inestable abriendo las puertas, y todos viendo al vampiro Jasper como me llega al pincho seguir dando tanto relleno. Pasemos un resumen corto. Vemos como Zenobia persigue con su espada y después con Echo con un par de ajos hasta que llega Sagi y cómo se desilusiona y la llegada de Azazel y cómo hablaba de cómo con su Sacred Gear podrían controlar al vampiro pasando un entrenamiento que no sirvió de nada porque es tremendo rosca el vampirito. Nos pasamos al siguiente día donde vemos como Akeno se lleva a Issei con Michael para la entrega de la espada mata dragones escalón y cómo se retiraba y cómo Rías los veía a Issei y Akeno a punto de tener algo íntimo y ella corriéndose y como Issei la seguía. Pasando al siguiente día en el frente de la academia Kuo en un techo estaba Bali con la dragona del infinito Opis Uroboros como charlaba con Bali sobre sus planes hasta que escucharan una voz: qué bonitos planes tienen, pero no me gustaría intervenir en ellos. Ellos volteando viendo a un sujeto con una máscara en remolino y una capa con nubes a su alrededor, los preguntando quién era él, diciendo que no era nadie, solo un pasajero del destino. Que cambio, no los interrumpo más, retirándose en un remolino. Ya, ¿no? Bali, ¿quién era ese sujeto? Opis, ¿sentiste su presencia antes? Bali, no es como si no existiera, es muy raro, hay que estar atentos por si acaso. Bali, no vaya que ese sujeto interrumpa nuestros planes. Pasando a otra escena en la academia donde estaban los líderes que ya habían puesto la barrera, donde hablaban sobre cómo Kazuma había derrotado a Cocabiel y porque Azazel no había intervenido antes en los planes de Cocabiel y como él defendiéndose que lo dejó libre y por si algo malo pasaba mandó al dragón emperador blanco para que acabara con él y que no quería tener nada con otra guerra de facciones en el club, viendo como unas hechiceras atacaban a Koneko y Gasper para capturarlo y usar su poder de vuelta. En la sala de la junta de facciones, Azazel preguntando a Issei y Bali si querían la paz o la guerra, Bali respondiéndole que le da igual con que tenga con quien luchar. Azazel convenciendo a Issei que podría hacer lo que quiera con Rías si elegía la paz. Azazel: Kazuma Satou, ¿tú qué decides? ¿Cómo fuiste el que derrotó a Cocabiel? Kazuma: yo elijo la paz, no quiero tener problema con nadie, solo una vida tranquila antes que terminara. Todos viendo cómo el tiempo se detenía y cómo eran atacados por hechiceros y Sirceps diciendo que era por Gasper y que tenían que ir a salvarlo y como Rías y Issei iban a salvarlo y Bali yendo a derrotar a los hechiceros y cómo destruyen la sala donde aparecía Kateria Leviatán diciendo como Dios y el diablo no existe en el mundo, debería ser reformado por unos nuevos gobernantes. Azazel y Kazuma diciendo a la vez es algo muy cliché de típico villano y que Azazel continuará que villano que iba a matar y como Kateria y Azazel luchaban hasta que Azazel usaría su balance breaker donde perdería un brazo después de la batalla y como los demás atacaban a los hechiceros con Kazuma es muy fácil ahora que puedo dirigir mi lanza con mi voluntad, como la lanza acaba a cada uno de ellos con tocarlos y viendo como Issei y Rías regresaban con Gasper y con Echo y como Bali se rebelaba contra Azazel y tenía una pelea con Issei donde Issei perdería más fácil que en el anime donde antes que Bali acabe con Issei como Kazuma interviene bloqueando el golpe con su lanza: no permitiré que lo mates Bali. Kazuma Satou, ¿acaso me estás retando a una batalla? Kazuma: no es eso, solo que no acabes con el Bali. Es bien, acepto. Kazuma: ¿acaso no me escucho? Bali atacando a Kazuma y él esquivándolo donde Bali tocaría a Kazuma y empezaría a absorber su energía donde Kazuma lo agarraría también a él de las manos empezando a absorber su energía con absorción de maná. Kazuma: no creas que eres el único que puede absorber energía, separándose siguiendo luchando hasta pasar un buen rato donde antes que Kazuma conecte una estocada con su lanza de Bali que no lo notaría viendo como la barrera era rota y como lo bloqueaba era Son Goku diciendo: Bali
Valí, te demoraste demasiado. Valí, tuve a un buen adversario viendo a Kazuma, así que perdí el tiempo sin darme cuenta. Casi me hace usar esa técnica, pero antes de terminar y retirarse, los viendo como un vórtice se abría detrás de ellos y como desaparecen por el portal, todos viendo a un enmascarado. Jaja, no pensé encontrar a los líderes de las facciones reunidos en un mismo lugar, pero fue un buen momento, así por lo que vine. Líderes de las facciones, yo les declaro la guerra. Todos sorprendiéndose por las palabras dichas del enmascarado. Ahora no, porque el viaje me dejó muy debilitado. Atacar a todas las mitologías sería un suicidio, ¿no les parece? Hablando sobre el plan que tenía, que era el plan Tsukuyomi, donde todos serían salvados en un sueño eterno donde vivirán toda su felicidad. Al terminar sus palabras, retirándose como vino. Ya, gentecita, eso es todo por ahora. En un par de horas subiré el de Zenitsu en X Chol of the Dead como el de yo en DXD capas.